emergencias médicas, vamos a iniciar con la obstrucción intestinal, ¿ya? Este cuadro de obstrucción intestinal puede presentarse en varios pacientes, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino, ¿no? Y decimos que es nada más que la interrupción mecánica o funcional de los intestinos que evita el tránsito normal de los productos de la digestión, es decir, que no hay una buena o no hay un buen tránsito intestinal y que existen cuadros de retención a nivel de, ya sea por diferentes factores, va a existir una obstrucción, que vamos a ver posteriormente los cuadros de obstrucción, ¿no? Entonces, la obstrucción intestinal, nada más que la interrupción del tránsito intestinal, ¿no? O los productos directamente de la digestión. Ahora, en cuanto a las causas de obstrucción intestinal, vamos a mencionar que existen los procesos de uno que es el hilio mecánico u obstructivo. Las causas, estas pueden ser de tres factores. La primera puede ser una causa intraluminal, que se encuentra a nivel del tubo digestivo o en el interior del tubo digestivo. Por eso llamamos causa intraluminales, ¿no? Puede ser obstruida por diferentes factores. Uno de ellos es un cálculo biliar, un hilio biliar, un Bezoars, un meconio, bario, o sea, es decir, cuando los pacientes empiezan a hacer o algún estudio con contraste, entonces puede también producir una obstrucción, infección intestinal, los pólipos pedunculados, luego, bueno, en este factor podríamos ver directamente la imagen C, que es una obstrucción a nivel intraluminal, es decir, en el interior del trayecto del intestino. Puede ser una obstrucción completa o puede ser una obstrucción parcial, ¿no? Pero el factor, el hecho ahí es que produce un cuadro de obstrucción, donde no permite la libre circulación del tránsito intestinal, el producto de la digestión, ¿no? Como podemos ver en la otra imagen al lado, no es más que unas heces sólidas, que son fecalomas, los cuales han producido un cuadro de obstrucción con lesión a nivel del intestino. A ver, otra de las causas es las causas parietales que se encuentran a nivel de la pared del intestino. Podremos mencionar en este caso las congénitas, inflamatorias, los neoprocesos neoplásicos, los traumas o traumatismos, y otras, ¿no? Entre las congénitas decimos que está la atresia, un divertículo de Meckel. Entre las inflamatorias tenemos una enfermedad intestinal inflamatoria, puede ser una isquemia a nivel de algún tipo de lesión a nivel de las de, del epiplom, ¿no? Que puede producir obstrucción o una isquemia directamente, ¿no? Una diverticulitis inducida por fármacos o AINES, alguna patología, ¿no? O puede ser inducida por fármacos o los AINES. Neoplásicos, tenemos los tumores del intestino delgado, que pueden ser benignos o malignos, o metastasis de algún tipo de CA o cáncer, el adenocarcinoma de colon que esto, o sea, la frecuencia de este carcinoma es en un 75%. En cuanto a los traumáticos, podemos decir hematomas de la pared con una trombosis mesentérica. Otras pueden ser neumatosis intestinal, invaginaciones. Como podemos observar en la figura A, existe una obstrucción o una lesión a nivel de la pared de del intestino, ¿no? Entonces podemos decir que este tipo de lesión son causas o causas parietales o lesión parietal, ¿no? En la imagen del más extrema podemos ver un intestino, el cual presenta cuadros de isquemia producidos o secundarios, podrían ser a una trombosis o una obstrucción franca del intestino que ha producido un proceso inflamatorio con posterior isquemia y necrosis, ¿no? Ahora, tenemos otra de las causas que podrían ser extrínsecas, ¿no? Ahora, en este caso podríamos hablar de las
adherencias postquirúrgicas o adherencias congénitas, los cuales también podríamos mencionar en esto algún tipo de hernias que son las externas, como una hernia inguinal, una umbilical o las internas, ¿no? Podríamos decir también otras, por ejemplo, entre las hernias internas podríamos hablar una hernia diafragmática, una hernia yatal. Otras tenemos como un vólvulo intestinal, un plastrón inflamatorio, un páncreas anular, una carcinomatosis peritoneal, síndrome de arteria mesentérica superior. En el caso, podremos evidenciar en la figura B que existe una noxa o un factor que va a desencadenar el cuadro de obstrucción, pero no es directamente a nivel de la pared ni a nivel intraluminal, sino es una forma más externa que secundaria a un proceso eh, externo, ¿no? No directamente del intestino. Pueden ser las hernias, pueden ser vólvulos o carcinomas por obstrucciones, ¿no? Entonces, que nos pueden producir este cuadro de obstrucción, ¿no? Ahora, vamos a tener otro tipo, entre las cuales tenemos el hilio paralítico o adinámico o pseudoclusión intestinal, ¿no? Entre estas podemos tener las agudas y las crónicas. Podríamos hablar en el caso de las agudas el síndrome de Ojelve, que es nada más que la dilatación masiva del colon de instauración aguda en ausencia de obstrucción mecánica. En el caso de las causas múltiples, podríamos decir que podría ser un cuadro postquirúrgico por alteraciones hidroelectrolíticas que pueden tener una afección a nivel de eh, los electrolitos. Esto puede producir un hilio paralítico porque sabemos que a nivel del intestino, las membranas o la estructura de la pared intestinal en una de las capas presenta musculatura, ¿no? Entonces es una capa muscular, la cual para su contracción necesita o requiere lo que es los iones, el intercambio a nivel de la mecanismo o a nivel de su mecanismo de contracción, ¿no? Entonces, si es que existe un déficit de sodio, potasio, magnesio, el proceso de contracción no ha de ser el adecuado y ha de existir lo que es el proceso obstructivo o parálisis directamente de la musculatura de la pared del intestino, ¿no? Entonces, eso va a producir también un cuadro de alteraciones, ¿no? O un cuadro de obstrucción o obstructivo, ¿no? Por parálisis directa ¿no? del peristaltismo intestinal. Ahora, otro proceso sería el proceso inflamatorio, entre los cuales podemos mencionar un absceso intraperitoneal, una pancreatitis, una peritonitis o una neumonía que puede estar asociada, ¿no? Entonces también puede ser otro factor o una causa directa, ¿no? O una causa adheriente, ¿no? A la patología o que puede causar, ¿no? Esta patología, ¿no? Como complicación. Ahora también decimos las intoxicaciones, podría ser con plomo o uremias, ¿no? O procesos urémicos o el exceso de consumo de plomo o accidental consumo de plomo que puede producir cuadros de obstrucciones, ¿no? Ahora, hablamos también de las crónicas, entre las crónicas vamos a mencionar que son las alteraciones del músculo liso, congénitas miopatías, también podríamos hablar de alteraciones neurológicas como la enfermedad de Parkinson, tumores cerebrales, entre otros podemos decir las alteraciones del plexo mesentérico como una distrofia miotónica, unas neuropatías viscerales, en las diverticulitis del intestino delgado, podríamos decir alteraciones metabólicas o endocrinas, mixedema, porfiria, hipoparatiroidismo, feocromocitoma. También podríamos hablar en este caso de algunos fármacos que podrían producir un cuadro de obstrucción o parálisis del intestino, como los opiáceos, fenotiacidas, los tricíclicos, miselenia, también podríamos mencionar uno de los factores como una mesenteritis esclerosante, enfermedad celíaca, que también pueden producir cuadros de
obstrucción, ¿no? En cuanto a la imagen, podríamos observar que existen algunos tipos de diverticulitis que están produciendo o son procesos inflamatorios. Y estos procesos inflamatorios o de las diverticulitis pueden causar un proceso de parálisis y, y cuadros de obstrucción. Entonces es importante saber cuál podría ser la principal causa de obstrucción para poder nosotros proceder a un procedimiento en todo caso si requiera ser quirúrgico, ¿no? Pero sabiendo que a nivel de los ganglios o a nivel del epiplom o del aumento perdón, del epiplom, decimos que el epiplom, tanto el epiplom mayor o el epiplom menor, van a presentar una gran cantidad de ganglios, que estos ganglios van a ser infartados y podría producir algún proceso inflamatorio con posterior parálisis o posterior o disminución en la irrigación del intestino, ocasionando así cuadros de isquemia y posterior obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, decimos que también podría ser una causa muy condicionante del paciente, ¿no? Que pueda producir cuadros de complicación. En cuanto a las diferentes clasificaciones, vamos a mencionar algunas de las clasificaciones que se puede tratar de eh, hablar. Tenemos lo que es la uh, obstrucción por un proceso de estrangulación, o también podríamos mencionar por obturación a nivel de o un obstáculo extrínseco, un obstáculo de la pared intestinal o a nivel de la luz intestinal, ¿no? En cuanto a los cuadros o procesos de estrangulación, vamos a hablar directamente de las hernias, ¿no? Hernias que pueden producir una estrangulación a nivel intestinal por la salida o exteriorización de estos, ¿no? Unas estrangulaciones internas en el caso de que pueda producir un vólvulo, una rotación sobre su propio eje el vólvulo y puede hacer una rotación que no está produciendo una descompresión, sino o no se está regresionando el vólvulo. Y en este caso, como está torsionado sobre su propio eje, va a producir un cuadro de estrangulación y con posterior necrosis, ¿no? Los vólvulos, las invaginaciones, ¿no? Ahora vamos a hablar de procesos, obstáculos intrínsecos como un tumor extraintestinal, adherencias inflamatorias. A nivel del obstáculo en la pared intestinal mencionamos los tumores inflamatorios. A nivel o como obstáculo en la luz intestinal, hablamos de las adherencias inflamatorias, el bolo fecal, el cálculo biliar y existen un montón de factores o que pueden ser condicionantes para un cuadro de obstrucción. Ahora, teniendo otra clasificación por su embriología y su evolución, podríamos decir, o el nivel donde se encuentren obstruidos, podríamos hablar del nivel alto, medio y bajo, ¿no? En cuanto al alto, solo va a abarcar lo que es estómago y duodeno, pero va a producir cuadros de vómitos, ¿no? Náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque no existe una buena circulación y en tal sentido fuera que existiera un cuadro de circulación a nivel distal igual vamos a presentar el cuadro, ¿no? A nivel distal podríamos presentar algún cuadro de isquemia con posterior necrosis. En cuanto a la obstrucción o nivel medio, vamos a decir que están comprometidos el yeyuno, ilion y colon derecho. En este caso, lo que manifiesta más es los vómitos y la distensión abdominal, ¿no? En en el nivel alto, la distensión está ausente, no existe ningún grado de distendibilidad abdominal, ¿no? Pero en la obstrucción nivel medio, tanto en el yeyuno, ilion y colon derecho, existen lo que es los niveles, ¿no? Hay un tipo de distensión y también puede presentarse vómitos. En tal sentido que tal vez en un determinado momento, si que existiera una obstrucción de intestino bajo, podrían estar comprometidos el colon izquierdo, sigmoides y recto. Y en esta ocasión sí se ha de presentar con frecuencia
lo que es la distensión, pero también podría estimular la presencia de heces por la boca, ¿no? Eso de manera superior podría, podría producirse estos cuadros, ¿no? Ahora, existe también otra clasificación, ¿no? La obstrucción mecánica, iliomecánico, iliodinámico o el ilio paralítico, el ilio adinámico y el ilio espástico, ¿no? En cuanto a la clasificación, haciendo una clasificación según el origen, existen lo que son los mecánicos y no mecánicos. En cuanto al inicio, tenemos lo que es el agudo y el otro crónico. Lo que es la extensión pueden ser parcial o completa, ¿no? La localización inter, intestino delgado, alto o bajo, intestino grueso. Y los efectos sobre el intestino podrían ser simple, estrangulado o asa cerrada, ¿no? Entonces, siguiendo con clasificaciones, vamos a nombrar el modo de comienzo de las el modo de comienzo de las obstrucciones podría ser una obstrucción aguda, subaguda, crónica e intermitente, ¿no? Entonces también puede manifestarse de esta manera. En cuanto a la topografía, en cuanto a la topografía, podríamos decir que existe un intestino delgado, lesión a nivel del intestino delgado y a nivel del intestino grueso. En cuanto al intestino delgado, puede ser una obstrucción alta con compromiso del yeyuno o baja a partir del ilio, ¿no? Entonces, en cuanto a la intensidad se refiere, podríamos decir que existe una obstrucción completa, incompleta, pseudoobstrucción intestinal o una obstrucción intermitente. Existe otra clasificación que la vamos a ir mencionando, que es la clasificación o manifestaciones clínicas dependiendo del nivel de la obstrucción, ¿no? La obstrucción o oclusión mecánica eh, presenta un dolor abdominal cólico intenso, distensión, vómitos, ¿no? Ahora, la pseudooclusión presenta un dolor abdominal menos intenso, generalizado, constante y no cólico. En cuanto a las oclusiones más altas, la distensión abdominal es menor. Las náuseas y vómitos son más frecuentes y se presentan con mayor intensidad. Las oclusiones bajas, los vómitos podrían ser fecaloideos, ¿no? Entonces se podía presentar vómitos que son fecaloideos o directamente heces, ¿no? Ahora, en cuanto a, a los síntomas inespecíficos, podríamos decir que existe un dolor abdominal, ¿no? En cualquier otra patología que pueda presentarse va a existir también un dolor abdominal. Una distensión abdominal también es el caso de que pueda presentarse en algunas patologías una distensión abdominal. También tenemos lo que es la fiebre, ¿no? Un proceso cuando ya existe un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, siempre podemos decir que existe un mecanismo de reacción que es la fiebre, ¿no? Ahora, en cuanto a los vómitos, son reflejo de al dolor. Si la oclusión es en el intestino delgado, pueden ser vómitos biliares. En segmentos finales del intestino son más copiosos y fecaloideos. En cuanto a la ausencia de emisión de heces y gases, ¿no? Esto se va a presentar, va a existir un aumento de volumen o una distensión por la ausencia de eliminación o de no canalizar gases, ¿no? Ahora, tampoco a la eliminación de heces, ¿no? Ahora, tenemos también otro cuadro, otro factor que puede ser un proceso de deshidratación, ¿no? Entonces, sabiendo y teniendo en cuenta que estos pacientes, en la gran mayoría de estos pacientes, un proceso de deshidratación siempre está presente. ¿Por qué? Porque este proceso está empezando con fiebre y la fiebre es una pérdida insensible de líquidos, aparte de que estos pacientes, por los vómitos copiosos o por la frecuencia de vómitos aumentada, entonces también es otro factor para la deshidratación. O en el simple caso de que estos pacientes por el cuadro de distensión y oclusión intestinal no están consumiendo ningún tipo de alimentación, entonces es por eso
o líquidos, que es también por eso que produce el proceso de deshidratación. Trastornos electrolitos, ¿no? O electrolíticos, ¿no? Compromiso respiratorio por la presión ejercida desde el abdomen sobre el diafragma o por aspiración o aparición de vómitos, ¿no? Es decir, que ha de ver lo que es el compromiso a nivel respiratorio, que los pacientes o que cuando existe una distensión marcada o franca, el diafragma produce un ascenso, ¿no? Hacia la parte o con compromiso y disminución del espacio oh, pulmonar, ¿no? Entonces, como hay un ascenso de lo que es el abdomen, entonces, o perdón, el diafragma puede producir una lesión o cuadros de agitación a nivel de los pacientes, ¿no? También vamos a hablar de los signos de estrangulación intestinal que nos va a presentar la fiebre, la taquicardia y la leucocitosis, teniendo en cuenta que este proceso de estrangulación intestinal ha de producir lo que es un proceso inflamatorio como mecanismo de respuesta. Existe un mecanismo de inflamación. También va a existir un mecanismo de, eh, como hay un mecanismo de inflamación, en la estrangulación existe una isquemia del intestino. ¿Por qué? Porque como hay un proceso de inflamación, aumento de la presión parietal, ¿no? Entonces, esto ha de producir lo que es una disminución en el flujo sanguíneo y con posterior bloqueo de esto, ¿no? Y entonces, si es que en alguna parte del intestino no recibe un buen aporte de oxígeno o un buen aporte de sangre, entonces se ha de producir lo que es el proceso de estrangulación, ¿no? Ahora, también vamos a hablar un poquito de las complicaciones que se pueda presentar, ¿no? Una de las complicaciones podría ser una neumonía por aspiración o síndrome de Mendelssohn en pacientes con bajo grado de conciencia. También es una patología grave o mortal o una complicación secundaria, ¿no? La insuficiencia respiratoria, una peritonitis, eh, ya sea local o generalizada, un fracaso multiorgánico, entonces es decir, que no solo el intestino ha de quedar lesionado, también puede existir otras patologías adyacentes, ¿no? Una estenosis intestinal post isquémica, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Una de las complicaciones. Diagnósticos diferenciales que podríamos realizar: iliobiliar, pseudoobstrucción intestinal o síndrome de Ogilvie, sepsis intraabdominal, neumonía y otras enfermedades sistémicas, ¿no? Ahora, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es más clínico. También podríamos tener en cuenta algún cuadro, como por ejemplo un cuadro de distensión, ausencia de heces, ¿no? Siempre darnos cuenta. Pero en tal sentido debemos realizar como primera medida lo que es la historia clínica y exploración física, ¿no? Entonces ver si este paciente por el proceso de isquemia o de la falta de consumo de productos puede producir un cuadro de eh, una taquicardia, una hipotensión, fiebre, abdomen distendido, ¿no? Entonces, siempre debemos tener en cuenta que debemos hacer una buena historia clínica, una buena semiología y todos reportar lo que es en la historia clínica. Tratar de no omitir algunas palabras o palabras claves que nos puedan ayudar, ¿no? A poder o no emitir preguntas para poder nosotros tener respuestas claras, oportunas y concisas, ¿no? Ahora, en cuanto a las pruebas de laboratorio, siempre vamos a pedir lo que es el hemograma completo, leucocitosis, e- eritrocitos y, o bueno, electrolitos plasmáticos, sodio, potasio, cloro, se encuentran disminuidos en esta parte del ionograma, entonces hay una gran alteración, ¿no? Ahora también una gasometría arterial, una prueba de función renal, urea creatinina, son parámetros y laboratorios básicos y esenciales, ¿no? Ahora, también podríamos pedir y solicitar lo que es una radiografía simple de abdomen que
que es uno de los estudios más utilizados y requeridos en los hospitales de primer, bueno, más que todos los de segundo nivel, ¿no? Siempre solicitar a los pacientes en bipedestación o en de pie y en aquellos pacientes que no logran conciliar o pararse, entonces siempre tratar de hacer un pequeño esfuerzo para que pueda hacer tomada una buena placa. Ahora, también podríamos evidenciar lo que son los múltiples niveles hidroaéreos a diferentes alturas o niveles, ¿no? Las asas del intestino delgado podrían estar dilatadas, tanto en la parte proximal y en el cuadro de la obstrucción, y la ausencia de disminución de aire en la zona distal, ¿no? Ahora, en fases tardías podríamos hablar o decir que existen estrangulación, el edema de la mucosa y submucosa, los cuales están asociados a necrosis, que van a determinar la aparición de imágenes con aspecto de impresiones dactilar. Ahora, también en el proceso de la dilatación o aumento de volumen podría existir lo que es la perforación intestinal, ¿no? Una presencia de aire subdiafragmático en bipedestación o aire libre en la cavidad peritoneal en decúbito lateral izquierdo, donde son lo más evidenciables, ¿no? Ahora, una radiografía con bario también podría darnos, ¿no? Algún tipo de imágenes que podríamos tener con claridad a qué nivel es lo que está produciendo lo que es la obstrucción. Una ecografía abdominal que podríamos tal vez evidenciar algún tipo de masa abdominal, una tomografía axial computada, una angiografía mesentérica para ver si es que existe algún tipo de afección o lesión a nivel de vascular con posterior trombosis, y esto puede producir isquemias, ¿no? A nivel del intestino. Un tacto rectal para poder evidenciar si es que tenemos algún tipo de impactación fecal, o puede ser un cuadro de obstrucción por un fecaloma que puede estar obstruyendo a nivel de todo el trayecto, y entonces lo que se debe hacer en este sentido es realizar unos enemas para que o enemas evacuantes o proctoclisis para que puedan reblandecer las heces sólidas que pudiera presentar el paciente, y así entrar a lo que es el proceso de mm, alivio y ayuda, ¿no? Ahora, podríamos hacer también lo que es el enema opaco, ¿no? Un enema opaco o los enemas de Murphy que nos pueden ayudar, una rectosimoidoscopía o colonoscopía flexible en el caso de los pacientes que presentan un vólvulo bajo, una manometría intestinal o la biopsia intestinal para casos de sospecha de pseudoobstrucciones intestinales crónicas idiopáticas que no tengan algún tipo de origen o causa aparente. Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser muy dirigido, va a ser no conservador, sino va a ser de una acción multidisciplinaria, tanto el médico como el servicio de enfermería, ¿no? Decimos en este sentido que los pacientes que ingresan al servicio de emergencias tendríamos que valorar de manera minuciosa y hacer una buena anamnesis, una buena semiología. Primero, siempre preguntar al paciente dónde le duele, cómo le duele, desde qué momento el paciente está presentando los dolores, en qué momento el paciente ha empezado con la distensión abdominal, si ha presentado o no, el paciente no está canalizando gases, si hay ausencia de heces. Entonces, todo eso conlleva a que debemos hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis para poder nosotros tratar a estos pacientes, ¿no? En este sentido, vamos a tener que explicar tanto al paciente como a los familiares el tipo o el procedimiento que se le ha de realizar. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos hacer es siempre monitorizar al paciente.
¿no? Si el paciente está presentando una taquicardia, una taquipnea, si está presentando fiebre, si es que existe algún tipo de dificultad respiratoria que nos pueda orientar a que el paciente tiene algún cuadro de complicación multiorgánica, ¿no? Ahora, posterior a la valoración, siempre es revisar lo que es a nivel abdominal, si encontramos lo que es el timpanismo, una distensión abdominal, o bien en el peor de los casos, en algunos pacientes que son flaquitos, podríamos evidenciar que existe lo que es las impactaciones fecales o los fecalomas que pueden ser en su gran consistencia, se puede palpar y evidenciar en qué lugar o cuál es el trayecto que está abarcando, ¿no? Ahora, en estos pacientes que son enfermos chagásicos, se dice, o bueno, la teoría nos habla y nos explica que eh, la, el aumento de tamaño y la dilatación son propios de esta patología, ¿no? De la patología del Chagas. Pero también tenemos a otra patología que es secundario al uso de o exceso de consumo de alimentos, perdón, no alimentos, sino el consumo o uso consumo excesivo de coca. ¿No? Entonces, también en aquellos pacientes que exceden en el acudic o el mascado de coca, existe una proteína que estimula al crecimiento y a la dilatación a nivel intestinal. Entonces, a ver si lo puedan revisar ustedes para ver, para poder debatir la próxima clase. Es muy interesante ese artículo, existen varios artículos que demuestran que el intestino aumenta de tamaño y de longitud y también de grosor, ¿no? Entonces puede ser una de las causas también que pueda producir este cuadro de obstrucción intestinal, sabiendo que mientras más largo es el recorrido intestinal o el más largo es el recorrido del producto de la digestión o de la alimentación, más es el proceso o se absorbe más líquido en todo el trayecto. Entonces, las heces en un determinado momento se vuelven a ser más sólidas y más sólidas, así produciendo heces muy sólidas y se van a aglomerar o apelotonar en una determinada área porque ya no existe un buen peristaltismo o una buena circulación en este sentido, ¿no? Entonces, por eso también nosotros realizamos lo que es eh, un tacto para poder evidenciar, ¿no? Ahora, también otro factor importante es para poder nosotros ayudar a los pacientes, poder instaurar lo que es una sonda nasogástrica. Es el proceso de instaurar una sonda nasogástrica nos ayuda bastante a poder descomprimir en el caso de los pacientes que tienen bastante o abundante timpanismo o aire a nivel de cavidad, ¿no? Abdominal. Entonces, siempre tendríamos que ayudar a la descompresión, entonces poner siempre una sonda nasogástrica y poder realizar lo que es la aspiración o el lavado de los productos que están a este nivel. Podríamos tener heces o podríamos tener alimentos que no están circulando por el cuadro de obstrucción, ¿no? Entonces eso ayuda y descomprime los procesos de la molestia, del dolor y de la distensión. Ahora, en en el caso de que los pacientes están un poco anúricos, siempre poder cuantificar cuánto es la diuresis horaria, cuánto es su balance hídrico, ¿no? Entonces, en tal sentido, poder realizar lo que es la instalación de una sonda Foley, en el sentido de que cuando nosotros estamos valorando a un paciente, deberíamos siempre de primera línea colocar soluciones, porque podría ser una de las causas, una alteración a nivel hidroelectrolítica, ¿no? Entonces, siempre tratar de hidratar a los pacientes para que podamos recuperar. Ahora, se dice que en teoría y en la práctica, pasados o evidenciados las 48 horas o hasta las 72 horas, es o el límite de poder tomar a los pacientes para poderlos introducir o llevar a un proceso de recuperación, ¿no? Entonces, si hidratamos a un paciente, evitamos la descompresión, puede que en un determinado momento el vólvulo que esté produciendo el vólvulo
o la molestia pueda desvolvularse y así el paciente pueda recuperar lo que es su motilidad o su tránsito, ¿no? A nivel intestinal. Ahora, siempre orientar a los pacientes en ese sentido de qué es lo que se le está haciendo y qué es lo que se le debe realizar para poder tratar o hacer un buen tratamiento. Ahora, en el caso de que esperando las 48 horas o las 72 horas, no evidenciamos que el proceso obstructivo no ha regresionado, entonces deberíamos proceder lo que es a la intervención quirúrgica, ¿no? Siempre preveniendo, o sea, precautelando la vida y salud del paciente, explicando lo que se va a hacer y lo que se tiene que hacer nada más, ¿no? Entonces, en ese sentido debemos siempre practicar, ¿no? Ahora, practicar para una buena semiología, no más que todo. Ahora, lo que debemos hacer es que estos pacientes que están con este cuadro de deshidratación, siempre ayudar a hidratarlos. Ahora, si en el caso no revierte, siempre meter o realizar una intervención quirúrgica, diferentes técnicas en diferentes sectores que pueden estar comprometidos, ¿no? Y también lo que les dije, hidratar a los pacientes, que es lo más importante. Preguntas y respuestas o preguntas o dudas que tuvieran. Sin dudas por momentos. A ver, dígame, ¿alguna duda? No existen, ¿no? No, Dudas. doctor. Ahora, entonces, en tal sentido, podríamos tener un tratamiento quirúrgico que es la única manera. En el caso de que a las 72 horas el cuadro clínico no revierta o la obstrucción no pueda revertirse o devolvularse, entonces debemos empezar con lo que es la cirugía. Ahora, eh, aclarando más un poquito sobre el examen ya está siendo calificado, ya posiblemente en estos días voy a subirlo a la plataforma y llevar a lo que es el sistema DAR para que puedan ustedes ya tener su nota. Otra cosa, en cuanto a las prácticas, ¿no? Ya de todos los que se hacen práctica con mi persona ya han sido calificados. Si bien la asistencia era 50 puntos, a todos se les ha colocado 50 puntos porque varios han asistido tanto al Hospital Cosmil, al Hospital Norte, han empezado a hacer turnos, prácticas y todo aquello en el Hospital del Norte, ¿no? Para todos 50 puntos, pero los trabajos prácticos que han entregado, algunos han entregado uh, no con toda la seriedad, han entregado de manera rápida, hechas así a mano, de manera rápida, entonces se les ha calificado a todos por igual, ¿sí? Ahora, las notas también de eso ya están publicadas en la plataforma, ¿no? Ahora, aquellos que están en los grupos de práctica con mi persona, o bueno, también con teoría, en el segundo parcial aún no he pasado o no he subido los temas que van a realizar o los trabajos que van a realizar, eso lo voy a subir entre estos días, por favor, mientras no hay nada todavía aún en la plataforma, ¿sí? Para que puedan realizar algún trabajo, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? Está bien, doctor. Solo ahora, usted dijo que podía, o sea, puede ser a computadora y a mano los trabajos, ¿cierto? O por hacer a mano tiene más nota. No, 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 no. Los que hacen a mano también tienen que hacer pues, una letra legible. Algunos tienen errores ortográficos, no están alineados, están todo un desorden. O sea, puedo pensar, imaginar que algunos trabajos que están hechos a manos lo han hecho en el momento solo por presentar, ¿no? Entonces siempre tener la delicadeza. Si van a hacer a mano, está muy bien, pero traten de hacerlo bien, de una buena manera. También se califica presentación, ¿no? Y ortografía, porque algunos estudiantes la ortografía la tienen un poquito mucho que desear, ¿no? Entonces eso también es un factor. Y otra cosa que tiene que ser legible y entendible, porque algunos hacen una letra que no se puede comprender o entender, ¿no? Entonces, todo eso también se considera en el trabajo práctico, porque son trabajos que deben ser realizados, ¿no? Claro, ya está bien, doctor. Solo era esa duda. Muchas gracias. No hay por qué.
El realizar el trabajo, ya sea a mano o a computadora, es bienvenido, pero siempre realizarlo bien, ¿sí? De una buena manera, bien presentable, porque son trabajos que tienen calificación. Ahora, ¿alguna otra duda, pregunta o consulta? Como les había dicho, la pregunta número 12 del examen estaba anulada porque estaba mal elaborada o había algún tipo de problema que hemos cambiado un poquito, entonces estaba mal elaborada. Entonces, esa está anulada. Son 2 puntos a su favor de ustedes, ¿sí? La pregunta 12. Sí, 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 12 creo que era o 13, no recuerdo bien. Ya, sí, sí, está bien. Está bien, gracias. Ahora, antes de salirse, por favor, siempre colocar lo que es su nombre, ¿ya? Y nos vemos la siguiente clase. Ya, doctor, chao, chao. Listo, doctor. Ya, doctor, gracias. Chao, chao, Listo, doctor. pues Hasta hasta luego, luego, buenas doctor. noches. Buenas noches.